Hola chicas y chicos, hoy vuelvo a una sección del canal que realmente nunca fue una sección, sino que solo una vez lo hice y como que después me lo volvieron a pedir y nunca más lo pude hacer. Resulta que cuando yo vivía en Flores tenía una cocina que era linda, igual no tenía espacio, tipo estaba luchando constantemente con el espacio. Che, loco, ustedes no pueden ver esto, pero yo tengo mi lavarropas, se ve ahí un poquito, miren tengo este espacio yo para cocinar porque este lavarropas lo tuve que sacar porque se había roto y entonces lo tuve que sacar y volver a poner y ahora no lo puedo volver a meter porque no tengo fuerza, porque soy una anémica de mierda. Había hecho un video cocinando muffins de manera muy asquerosa, realmente me habían salido horribles esos muffins, pero bueno, ahora vivo en otro departamento y tengo una cocina nueva recién reformada, así que hoy les voy a hacer un tutorial de cocina mientras vamos a hablar sobre un tema que vi que se estaba hablando mucho este último tiempo. No sé si será mi algoritmo y yo nada más veo lo que pienso, pero últimamente se está hablando mucho de Timothée Chalamet, que está esforzándose mucho por promocionar su nueva película y la gente a veces ve el esfuerzo como una situación de vergüenza ajena, una situación en la que no se quieren exponer, y hoy quiero hablar un poco de eso. Todo esto va a ser hablado mientras haga una lasaña. Y empiezo el video ahora porque lo primero que vamos a hacer, me voy a atar el pelo, lo primero que vamos a hacer es la salsa para la lasaña. Así que voy a empezar con eso mientras les cuento un poco por qué quería tocar este tema. Espero que no se escuche muy feo, la verdad. Lo primero que voy a hacer para la salsa, que esta es la receta de mi abuela, pero a mí lo que me pasa es que yo solo puedo comer mi propia salsa, o sea, no me gusta la salsa de los demás. Entonces como que está muy específica para mí misma. Quizás a alguien puede llegar a no gustarle mi salsa, pero bueno, a mí me gusta. ¿Qué mejor que hacer una lasaña para hablar de este tema? Porque yo tengo un problema con la lasaña, que es que la he hecho muchísimas veces y siempre me sale fea. Yo soy una fiel amante de la lasaña desde que soy muy chica y probé una vez la lasaña en Brasil. Me transformé en Garfield. Entonces siempre quise intentar replicar esa lasaña, más nunca lo he logrado. Y este es un verdadero persevera y triunfarás. Yo sé que esta va a ser la vencida, la que me va a salir bien. Y bueno, ¿por qué este tema? Últimamente yo estoy como en una crisis, ahora que siempre estoy en crisis, pero estoy en una crisis muy grande en la que siento que intentar que las cosas me salgan bien, por ejemplo con YouTube, con lo que sea, es como señal de debilidad. Mientras más intentás, estás más vulnerable a lo que opina el resto. Y mucha gente, que es la gente a la que le va bien, no le interesa lo que opina el resto. Pero a nosotros, los simples mortales... Voy a cortar las zanahorias y sigo hablando. Pero bueno, para nosotros los simples mortales, intentarlo y quedar expuesto y vulnerable ante personas burlándose de lo que uno está intentando hacer es muy difícil. Claramente mi mayor ejemplo en esto es yo con YouTube, o sea, ay, miren, vino con hijito el morrón, tiene un hijito adentro. Mi mayor ejemplo es YouTube, pero porque claramente esto es como algo en lo que te expones realmente, o sea, gente que no te conoce, habla de vos y todo lo que quieras, que es un caso muy extremo, pero esto pasa mucho también en familias, en grupos de amigos, que uno a veces no quiere intentar cosas por el simple miedo de que alguien te juzgue. Y es muy normal. Para mí igual esto está un poco siempre llevado al lado de los influencers, que para mí no es necesariamente el caso. Siempre es como, me da miedo intentar ser influencer, pero la cosa es también, ¿realmente querés ser influencer? Porque obviamente son dos cosas distintas, hacer videos de YouTube o hacer un TikTok con ser influencer. O sea, uno realmente a veces no necesariamente lo que busca es influenciar cuando hace contenido para redes sociales. A veces simplemente querés mostrarle algo a la gente y punto. Influenciar es algo muy distinto, es querer que la gente se vista como vos, que la gente compre lo mismo que vos. ¿Vos realmente querés ser influencer o simplemente querés ser famoso? Lo que pasa es que también para ser famoso uno tiene que estar constantemente en ese estado de vulnerabilidad, de que la gente sepa todo de vos, que la gente pueda opinar y decir esto que hiciste es una mierda y por eso sos una mierda de persona, aunque sea una repelotudez, o quizás para vos es una repelotudez y para otra persona no. Y uno realmente valora
valora ese anonimato cuando no lo tiene y no es muy común que uno no tenga ese anonimato. Pero en términos de intentar algo nuevo, yo tengo un ejemplo que es bastante boludo igual, pero es un ejemplo que siento que a quien no le habrá pasado, o capaz solo a mí, pero no creo. Cuando uno era más chico y quería aprender a cocinar, quería intentar cocinar, pero quizás a uno le daba un poco de miedo. Mismo a mí me pasaba eso, que es como que nunca quería cocinar porque sabía que iba a cocinar mal y tenía miedo de que bardearan mi comida, porque no hay nada más feo que te bardeen la comida, o sea, es de los peores insultos que te pueden dar. Y nunca lo intentaba porque tenía miedo que me dijeran que estaba feo. O por ejemplo en un deporte, uno a veces no intenta cosas porque tiene miedo a que no le salgan o a que le salga mal. Que uno a veces, por ejemplo, yo nunca voy a clases de baile. Me encanta el baile, tampoco es que me muero por ser bailarina, pero me gusta el baile. Solo que nunca hice baile porque me da miedo ir a una clase de baile y que me juzguen, ¿entendés? Me juzgue gente que también está yendo ahí a aprender a bailar. Yo flasheo que la gente va a estar pensando qué pelotuda esta mina. Nadie está pensando en vos. Eso es algo muy importante. Realmente nadie está pensando en vos las 24 horas del día. Y si hay alguien, es alguien que está bastante triste con la suya, porque para estar pensando 24 horas del día en otra persona es porque estás bastante quemadito del bocho. Pero nadie está realmente juzgándote tanto como vos crees. Yo esto lo hablo, por ejemplo, con Once y es como, sí, ¿no? O sea, yo sé que siendo youtuber, que estando relativamente expuesta, siempre voy a tener a alguien que me esté juzgando, tipo alguien que esté diciendo esta pelotuda hizo tal cosa, bla, bla, bla. Pero ¿realmente importa tanto? O sea, ¿a vos te cambia algo en la existencia que alguien te esté juzgando del otro lado? Porque de última, si me pusieran trabas, si por lo que me dicen no puedo subir un video porque me denunciaron el canal, ok, ya se está volviendo algo real. Pero mientras tanto, ¿es alguien que realmente te afecta que te esté diciendo algo? Volvamos al ejemplo de Timothy. ¿Qué pasó con Timothy? Primero les voy a introducir un poco. Timothy Chalamet, en realidad yo le digo Chalamet porque me da mucha risa que se llama así. Timothy Chalamet, uy, estoy llorando, me olvidé de pedirle permiso a las cebollas. ¡Ay, Dios! Encima me maquillé, entonces ni siquiera me puedo tocar. Bueno, no importa. Timothée Chalamet es un actor bastante reconocido en los Estados Unidos de América. Es muy conocido porque trata a la actuación como un deporte competitivo. Y eso no es muy común en el ámbito del teatro, porque uno siempre quiere que los actores se mantengan humildes, que los actores no reconozcan el talento que tienen o que se sonrojen cuando les digan que tienen mucho talento y así. Porque tienen que ser humildes, porque no es un trabajo como ser un obrero, no es nada así, nada muy difícil a los ojos de la mayoría. Ahora corté más o menos esto de una zanahoria. Yo siempre cuando hago esto para individual, porque claramente yo estoy haciendo para mí sola la lasaña, siempre pido tipo una cebolla chiquita, una zanahoria chiquita y un morrón chiquito. Y bueno, y corto, miren lo que corto del morrón, absolutamente nada, o sea, casi nunca lo uso. Igual voy a cortar un poquito más para que estoy viendo que me sobró esto, pero no uso casi nada del morrón. Y corto media cebolla chiquita, pero porque después si no, como que sí es rico el sabor a la verdura, pero hay veces que es como muy invasivo y quizás no te deja un poco los demás sabores, más cuando es para algo como una lasaña y no es para unos fideos. Capaz para unos fideos sí es un poco más cómodo, pero para esto no. Y bueno, ahora les voy a mostrar, me compré una abrelatas, porque esto es una parte muy importante en realidad de la receta para que quede rico, que es básicamente usar un puré de tomate, que yo uso vuelto porque es el más barato, o sea, en realidad puede que cambie el sabor, pero a mí no me importa tanto, y tomate perita, tomate cubeteado, las dos, porque una te da como más líquido y el otro te da ese espesor, que a mí personalmente por lo menos me gusta mucho que sea espesa la salsa, no me gusta que sea muy líquida. Otra cosa importante es que yo a la salsa no le pongo azúcar. ¿Por qué? Porque en realidad el azúcar en la salsa se usa para sacarle la acidez. ¿Pero qué pasa? En realidad ya la zanahoria y la sal, porque el truco de una buena salsa es cocinarla mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo. Entonces, lo importante es que lo cocines como una hora mínimo una hora, y que le pongas zanahoria. La zanahoria le saca la acidez y la sal, mientras van pasando los minutos o las horas, es lo que también le saca la acidez sin necesidad de poner azúcar. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad a mí no me gusta la salsa con azúcar. Siento que yo me doy cuenta si la salsa tiene azúcar, así que nada, yo lo hago así por gusto personal igual, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer, porque voy a poner las verduras en una olla, las salteo un poco y después le pongo los tomates cubeteados y la salsa de molto. Así que ahí vengo. Me recostó encontrar el aceite.
Siempre que van a poner la hornalla, pónganla en fuego muy bajo, muy extremadamente muy bajo y lo dejan mucho tiempo, eso es muy importante. Ahora voy a poner las verduras. Dejas que las verduras se cocinen un poco, pero tampoco dejes que se recontra cocinen. Pues las dejas un ratito cocinarse, que estén... Yo que vos las dejo un ratito, tipo que la cebolla esté un poquitito dorada, tipo como que ya esté sacando olorcito a verduras. Y recién ahí le empezás a tirar la salsa. Pero bueno, lo que vas a hacer después, que ahora voy a tirarle el tomate cubeteado y esto, es dejarla. Deja la salsa. Y ahora voy a volver. Bueno, ahora vamos a seguir con la salsa ya prácticamente terminada. Vamos a hacer la parte de la carne y después a armar. Igual es medio una pelotudez. Yo tampoco igual soy una experta en hacer lasaña. Hay cosas que, por ejemplo, no puedo hacer porque no tengo los ingredientes, como por ejemplo la pasta esa blanca que se suele hacer con manteca y leche. Pero yo no lo voy a hacer, así que simplemente le voy a poner jamón. Esto es para hacer la lasaña, tipo son las capas, y carne. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Voy a primero poner a hacer la carne. Bueno, como les estaba contando antes, para mí sinceramente es un poco difícil intentar. Es un poco difícil no sucumbir ante el cringe ajeno. Claramente es muy fácil sucumbir ante lo que piensan los demás y pensar que mientras menos haces, más cool sos, que esto es algo que se puso de moda hace muy poco, porque en realidad yo, que soy relativamente chica, yo tengo 21 años, nunca había visto el intentar como algo malo hasta que empecé a entrar en la adolescencia. Yo siento que igual mi adolescencia coincidió mucho con los comienzos del internet más fuerte, tipo Instagram, todas esas cosas. No fue en mi adolescencia, fue medio en mi niñez, adolescencia, pero para cuando yo era adolescente eso ya estaba bastante consagrado. Y yo siempre fui alguien que intentó mucho. Yo nunca dejaba que las cosas tomaran su propio rumbo. Me encanta toda la cámara. Cuando yo quería ser youtuber y tenía 8 años, yo agarraba y estaba 8 horas editando un video con Camtasia, aunque fuera el peor video del mundo. Yo lo grababa, lo editaba, lo subía, le hacía bla bla bla. Lo intentaba, ¿entendés? Aprendí a editar en 3D para hacer videostars. Que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Lo intentaba y yo me acuerdo que se re burlaban de mí por intentarlo, pero en ese momento como que yo era más inocente y me daba un poco igual. El problema es cuando vas creciendo y querés encontrar tu pasión. Es muy difícil encontrar una pasión cuando constantemente la gente sentís, porque la gente realmente no te está juzgando tanto, pero vos sentís que la gente está juzgando absolutamente todo lo que haces, tipo tus compañeros del colegio, tus amigos, tu familia. Imagínate que sí, ¿no? Que esto es lo importante. Imagínate que sí te están juzgando, porque también hoy en día es bastante normal juzgar a la gente por intentar las cosas. Imagínate que sí. ¿Sabes lo que pasa? El que está intentando hacer algo, el que está intentando cambiar algún aspecto de su vida, hacer algo distinto, es la única persona que sí va a llegar a algún lado. Cuando uno se queda frenado esperando a ver qué hacer, no le llega nada, nada te va a llegar por arte de magia, y si te llega algo por arte de magia, se va a ir por arte de magia también. Cuando uno trabaja en algo, cuando uno se esfuerza en algo, uno es muchísimo más gratificante que alguien que de la nada... Hablemos, por ejemplo, en términos de redes sociales. Querés ser influencer, ¿no? Una chica se levanta todos los días para hacer videos en TikTok, en YouTube, en lo que sea, los edita, piensa ideas, está todo el tiempo intentando encontrar formas de conectar con un público que todavía no tiene. La gente se le burla porque no tiene tal público. Ok, después vamos a dar el caso B, que es una chica que un día subió un storytime y se le pegó y automáticamente se convirtió en influencer. ¿Quién va a disfrutar más el resultado a la larga? La que se hizo influencer por un storytime va a disfrutarlo al principio porque de la nada le van a aparecer marcas, la van a invitar a jodas, bla bla bla. A la larga a nadie le va a importar ella porque claramente nunca se esforzó en lo que estaba haciendo y nunca se va a esforzar porque piensa que todo le tiene que llegar porque se lo merece, como que el mundo le debe algo a ella y todos le tienen que dar algo a ella que no es necesario, como le pasó por ejemplo a la Coqueta, que la Coqueta se hizo conocida por story times y después esperaba que el mundo le
debiera algo cuando sos vos el que tiene que estar constantemente trabajando en que alguien por lo menos llegue a pensar que te tiene que dar algo, ¿entendés? No es algo común volverte famoso de un día al otro, conseguir todo lo que querés de un día al otro. En cambio, esta chica que se levantaba todos los días, iba al colegio o iba a la facultad y mientras tanto se ponía a hacer videos, se ponía a editar, se ponía a hacer esas cosas, el día que su público crezca, que probablemente crece de manera normal, o sea, muy poco, muy de a poco, va a estar disfrutándolo, va a decir, wow, todo esto que estoy haciendo está llegando a algún lado. La gente que le estaba diciendo que estaba hablando mal atrás de ella, que se enteró, que después eso como que te baja los ánimos y decís, no quiero hacer más esto porque todo el mundo se me está burlando, esa gente se quedó en exactamente el mismo lugar donde estaba y esa chica sí pudo progresar, porque en el caso de las redes sociales, que estamos hablando justo ahora de eso, en algún punto vas a llegar a algún lado. Eso es lo que pasa. No hay una fórmula perfecta para hacerte famoso en internet, no hay una fórmula perfecta para hacerte influencer, es simplemente intentarlo. Te puede llegar antes o después, pero es solamente hacerlo. O sea, si vos no haces nada, nada te va a llegar. Puede llegarte algo, pero como te digo, uno no lo vas a disfrutar, dos se te va a ir igual de rápido que como te llegó. Obviamente existen casos de gente que consigue las cosas y recién ahí empiezan a forzarse. Esperen que ya está hecha la carne. Voy a sacarle un poquito del juguito que tiene porque tiene como mucho juguito. Le estoy tirando sal. Muy importante que me olvidé de decirlo porque ya estaba haciendo la salsa cuando corté. A la salsa pónganle pimentón. Arre que nadie me está siguiendo, pero no importa. Si a alguien le importa el tema de la salsa, a la salsa pónganle pimentón, ají y pimienta. Le pueden agregar más cosas, también laurel, pero yo no tengo, sinceramente. Le dejo un sabor re rico el laurel. Pero bueno, pueden agregar lo que quieran. Igual la cocina es experimentar, chicos, como la vida, literal. Ahora voy a hidratar estos y de paso voy a prender el horno. Cuestión, intentar es sinónimo de llegar a algún lado. Tarde o temprano va a llegar algo. ¿Por qué? Porque si querés ser famoso, que la verdad que no me parece un sueño muy digno ser famoso, como que es en realidad una de las desventajas de hacer algo que te gusta, que es público, ser famoso. Para muchos eso es mentira, eso es algo que solo dicen los famosos. Yo no soy famosa y se los digo, es literalmente lo más horrible. Toda la gente que se vuelve famosa cambia muy para mal, casi nadie cambia para bien, prácticamente nadie. Si hablas con algún famoso siempre te va a decir que su vida se fue a la mierda apenas empezó a tener un poquito de fama, así que no es lo que uno tiene que querer apuntar, o sea, es como una cosa que simplemente pasa, pero el tener idealizada esa idea también es como, qué sé yo, ahora los famosos también muestran que no se esfuerzan. Los famosos ya no se quieren esforzar, los famosos ya quieren simplemente mostrar que tienen un montón de cosas, pero no cómo, mostrar que pueden hacer tal y tal cosa, pero no muestran el proceso. ¿Por qué? Porque la gente juzga mucho y se entiende eso, a la gente no le gusta ver el proceso porque te hace ver tryhard. Ya ahora los famosos directamente, esto me da mucha risa hoy en día, que es como, yo lo odio y lo digo siempre con mis amigos, gente under, ¿entendés? Que pegan un tema y ya hablan como si fueran estrellas, se comportan como si fueran famosos nivel Duki y tipo pegaste un tema que tiene 20k, no sos famoso como para tratar a alguien así, no te puedes hacer tanto el misterioso. Siento que a la gente le gusta ver el proceso de las cosas, a la gente le gusta ver que te estás esforzando, pero al mismo tiempo la gente juzga estar esforzándose, porque si uno, por ejemplo, el juzgar casi siempre viene de un lado de ¿por qué no lo estoy haciendo yo? Casi nunca alguien te está juzgando porque ellos lo hacen mejor que vos, suelen estar juzgándote porque ellos no lo pueden hacer o no lo quieren hacer. Y les pica algo, porque ¿a quién no le habrá pasado? A mí también me habrá pasado de decir, ay Dios, esta hija de puta está haciendo algo que a mí me reencantaría hacer, entonces la voy a juzgar, obvio, porque uno siempre juzga. Estoy hidratando el coso de lasaña un poquito. Lo voy a hacer en esta fuente, claramente, como todo en mi casa, muy rosa. Pero bueno, uno muchas veces habla desde la envidia, ¿no? Porque claramente yo no me estoy haciendo la moralmente superior. Yo obviamente juzgué gente, obviamente estuve del lado de decir, qué pelotuda, ¿por qué está haciendo esto? Ahí ya puse una capa, pero con la diferencia de que primero tengo que poner la carne. Esto va a estar complicado. Primero voy a poner el jamón. Estoy haciendo cualquier cosa, pero yo les dije, no me salen nunca las lasañas, así que esto va a ser otro de mis intentos, quizás fallido, de hacer lasaña, pero como les digo, esfuerzo, persevera y triunfarás. Algún día me va a salir bien la lasaña, chicos. Ah, bueno, yo no le ponga selga ni esas cosas porque no me gusta mucho, sinceramente.
Le puse un poquito de salsa arriba y ahora le voy a poner un poquito de queso. Un poquito de qué, hijo. Igual este queso está tipo muy derretido, pero bueno, vamos a intentar igual sacar algo. Arre que no estoy pudiendo sacar nada de queso, qué horror. Cuestión, les estaba diciendo, todos somos el villano de la historia de alguien, todos juzgamos a alguien, no tiene nada de malo tampoco tiene nada de malo que ustedes sigan juzgando gente después de ver este video, porque tiene todo el sentido del mundo, porque yo también lo voy a seguir haciendo. Lo importante es que uno siempre tiene que tener el suficiente autoestima para decir, no me importa que me estés juzgando, lo voy a hacer exactamente igual, no me importa nada de esto, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta porque yo tengo este objetivo. Uno siempre tiene que tener objetivos, siempre tiene que tener algo que lo mueva. Voy a poner 2 más y ahí ya cierro esto. Me quemé. Ahí soy una pelotuda con toda la mesa. Salsa. Nuestra salsa va a estar riquísima porque es mi receta relativamente secreta. Ahora que no ya no es secreta. Secreta nunca fue igual, pero es mi receta. Así que seguro que va a salir re rica porque hay que tener autoconfianza, chicos. Siempre hay que confiar en uno mismo. Pero bueno, para mí, ver a alguien que lo intenta, a mí personalmente, ¿no? Obviamente esto es completamente personal. Cuando una persona me muestra que sueña con algo, a mí como que me parece re lindo cuando veo que alguien se está esforzando en algo. Meterle ganas a cosas que te gustan es súper importante porque literalmente ¿para qué estamos vivos? O sea, no estamos vivos. El ser humano no vino a la tierra para complacer a otros seres humanos, para nada, que otro ser humano le caiga bien. Uno vino a la tierra para cumplir su propio propósito, porque si no, ¿para qué carajo estás acá? ¿Entendés? Si no vas a hacer algo importante. Me voy a comer un pedazo de jamón. Algo que también me parece importante de todo esto es que uno no tiene por qué siempre destacar. Uno no tiene por qué siempre ser el mejor en lo que hace o la persona más conocida en lo que hace. Uno simplemente tiene que hacer primero. Es muy importante hacer antes de querer que alguien lo valore. Bueno, ahí le puse la última capa. Le voy a poner salsita porque me encanta la salsa. Tiene mucha pinta y ahora solo queda meterlo en el horno, chicos. Igual, no sé si tiene mucha pinta. Sinceramente creo que no tiene mucha pinta, igual si tiene pinta, qué rico. Y ahora lo voy a meter en el horno, así que va a estar más rico todavía. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito antes de que yo me morfe todo lo que acabo de hacer. Esforzarse es muchísimo más atractivo que sentarse esperando a que algo pase o esperar a que la vida te dé algo porque simplemente existís. A nadie le importa que existas, a nadie le importa que vos sueñes con eso si no vas a hacer nada al respecto. Ya sea con deportes, ya sea con estudios, ya sea con trabajo, ya sea con esto de hacerse influencer. La gente no te debe nada, nadie te tiene que regalar nada. Vos tenés que tener algo para aportarle a la gente para que, por ejemplo, en YouTube te miren. Si vos no les vas a aportar nada, la gente no te va a mirar. Por ejemplo, ¿no? Me pasa mucho que a mí me escriben chicas diciéndome, Mai, ¿cómo hiciste para empezar tu canal? O Mai, ¿cómo hago para empezar un canal de cero? Y yo siempre lo primero que les digo es, si querés hacer vlogs, hacelos, pero haz algo más. No podés hacer solo vlogs, porque a nadie le importa. Sinceramente, o sea, nadie tiene por qué importarle tu blog. Sí, hacelo porque si te gusta, claramente hacelo. Quizás tenés una re suerte y te haces conocida por un blog como le pasó a Marti Benza, puede ser, pero haz algo más. Haz contenido sobre algo que te guste, o sea, enfócate en cosas que te gustan, enfócate en cosas que vos sentís que pueden aportar o que directamente te aportan a vos y lo haces para vos, porque de nuevo, no siempre tu objetivo para hacer algo así tiene que ser famoso. A veces simplemente es un lugar de escape que compartís con personas y no tiene nada de malo querer ser uno de los mejores, porque también hoy en día no se premia eso. Hoy en día son todos así, son todos nonchalant, tipo a nadie le importa nada, no, si pasa, si no, no. Si vos querés ser la mejor gimnasta, el mejor futbolista, el mejor youtuber, el mejor streamer, hace algo para conseguirlo y que no te dé vergüenza, porque eventualmente vos sí vas a llegar a tu objetivo. Capaz no vas a ser el mejor, pero vas a ser uno de los mejores, porque lo que siempre termina ganando en la vida es la perseverancia. Si uno tiene perseverancia, ya tiene el 90% hecho. Intentar es el primer paso para llegar
porque vas a llegar, o sea, ya sea en 10 años, en 5, en 3 meses, vas a llegar a donde vos querés. Uno tiene que practicar la paciencia, porque la paciencia es testeada muchas veces en las cosas que a uno le apasionan. Uno siempre dice, ¿por qué? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a esta persona se le dio con tanta suerte y a mí no? Y realmente lo mejor que te puede pasar es que las cosas no te pasen por suerte, sino que te pasen porque te las mereces, porque te las ganaste. Y creo que Timothée Chalamet, haciendo todo eso, demostró eso. O sea, no tiene por qué hacerse el humilde con su trabajo. Él realmente se está esforzando para que a la película le vaya bien. Él realmente se esforzó en meterse en un personaje y hacer un rol por 2 años, grabando por todos lados. Él realmente se esforzó en hacer todo el marketing. ¿Por qué no lo puede mostrar? ¿Por qué no lo puede decir? ¿Qué tiene de malo esforzarse? Más allá de que a alguien le dé vergüenza ajena o no, que es la discusión de ahora, lo de el cringe mató, no sé qué, bla. Si alguien se burla de vos por esforzarse, vos te tenés que burlar de ellos. Ellos van a quedarse siendo unos fracasados el resto de la vida. No intentar lo que te gusta es automáticamente ser un fracasado. Eso es la definición de fracasado. Alguien que no intenta, inténtalo. Intentar está bien. Como yo estoy intentando con esta lasaña y como también estoy intentando con YouTube. Que igualmente a mí me pasa que yo realmente no quiero quiero tener 1 millón de suscriptores y bla. Yo siento que quiero llegar a donde, no sé, a donde me dé la cabeza para soñar. Qué sé yo, hoy en día un sueño para mí sería poder el día de mañana tener una vida tranquila con el ingreso de YouTube, quizás, pero mientras tanto trabajando de lo que a mí me gusta, que bueno, es ser maestra. Siento que ese es mi sueño, tener una familia y poder más o menos darles gustos con lo que gane YouTube. Siento que es eso. En términos de contenido, quiero llegar a donde me guste, a donde quiera, y realmente mi sueño siempre va a ser que lo que haga me haga feliz. Y creo que ese debería ser el sueño de todos. Que cualquier cosa que se te cruce en el camino que puedas hacer te haga feliz y no te haga peor. Espero que YouTube me haga feliz toda la vida. Espero que por lo menos sea por mucho tiempo. Pero si no lo hace, yo sé que voy a ser feliz con la vida que tenga. Ya sea teniendo novio, ojalá algún día tener hijos, tener una mascota, tener cosas por las que vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo uno lo que busca siempre es eso, cosas para poder vivir o razones para vivir. Y siento que hoy en día esta es una de las mías y siento que también un poco me distancio de la vida normal con esas cosas, pero para mí simplemente esto es como nada, mi hobby, que de paso me da un poco de plata y me sirve. Pero en la vida real uno tiene que hacer lo que le gusta simplemente porque es lo que lo va a llenar. No tenemos un propósito para vivir, no existe un propósito de la vida. El propósito de la vida es que vos busques tu propio propósito de la vida y lo sigas y sigas y sigas hasta conseguirlo, porque los propósitos más grandes de la vida de uno no se consiguen en 1 año, no se consiguen en 2 años, se consiguen cuando prácticamente te moriste, cuando te mirás para atrás teniendo 80 años y decís, ok, hice todo lo que quería, fui feliz, me pasaron cosas malas, seguí, listo. Eso es, nada, ¿qué me pasó? No tengo idea. Realmente igual no sabía mucho de qué hablar hoy, se nota, pero siento que era esto o hablar de mi ex, y no tengo ganas de hablar de mi ex porque mi ex, te extraño. ¡Ay! No, mentira, es un chiste eso, nada más. No me respondía a los WhatsApp y estoy como un poquito alterada por eso, porque hablaba por WhatsApp con el ex. No importa, chicos, yo les cuento lo que me pasa, ¿vieron? O sea, ustedes son mis confidentes. Arre que esto lo puede ver cualquier persona, eso me destroza, porque antes yo sentía que si hablaba acá, solo ustedes se iban a enterar de lo que yo decía, y ahora es como que de la nada me habla alguien completamente random que conozco y me dice, vi tu video, y es como, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué mira mis videos? Yo quiero hablar tranquila de cómo he llorado 2 semanas enteras porque extraño mi vida hace 1 año, y quiero poder quejarme y después decir, en realidad no extraño mi vida hace 1 año, pero en realidad sí, como que extraño algunos aspectos de mi vida hace 1 año. Extraño ser amada, chicos. Ay, ¿cómo pasaba el tema del video de eso? Extraño, porque siento que hasta acá solo llega la gente fiel, y extraño mucho que me amen, extraño mucho que me abracen, extraño mucho tener un confidente, y sé que es algo completamente egoísta porque no estoy diciendo nada sobre la otra persona, porque simplemente, perdón, Jan, no te quiero exponer, por eso no voy a decir esas cosas, pero voy a decir lo que yo extraño. No sé, extraño tener a alguien que me entienda todos los chistes, que me reconozca, lo extraño a él, chicos. Conocí tantos chabones de mierda que yo sé que esto como que si él lo ve, va a decir, ja, te lo dije, ¿entendés? Te lo dije, no ibas a encontrar a nadie mejor que yo, y es verdad. Arre. Arre, es un chiste, chicos. O sea, no es un chiste, pero es un chiste por temas legales. Bueno, a mí hay que ver cómo está la lasaña.
Tiene pintita, la voy a dejar 2 minutitos más. Pero bueno, chicos, estoy como un poquito, nada, ahora me voy a abrir un poco con ustedes. Estoy un poquito bajoneada últimamente, pero al mismo tiempo me encuentro muy motivada en YouTube, pero en mi vida personal estoy muy bajoneada. Ahora voy a hacer el video de skins. Estoy planeando muchas cosas, también me voy a poner a trabajar, un trabajo convencional, claramente no YouTube. Me voy a poner a trabajar, tengo que ir a buscar mi DNI para finalmente anotarme en el profesorado, volver a tener mi vida y sumarle a YouTube, porque este fue como un año donde solo estuve muy enfocada en YouTube y no en todo lo demás. Realmente quiero volver a tener una vida normal y que YouTube sea mi hobby, obvio, eso no tengo ningún drama, tipo yo voy a seguir acá, a mí no me van a sacar tan fácil, pero igual tener mi vida normal, porque siento que nada, eso es lo único que quiero, yo solo quiero paz. Pero bueno, en mi vida personal me pasa eso, que estoy re faltante de amor. O sea, todos los últimos chabones con los que estuve fueron bastante mierdas, por no decir súper mierdas o enfermitos de la cabeza, como el último que literalmente spawneaba en los mismos lugares que yo, se sentaba al lado mío, no sé, muy pesado y fue terrible. Y como que ya me drenó, pero al mismo tiempo me drenó de no querer nada con nadie, y al mismo tiempo ahora estoy tipo todo el día llorando diciendo, wow, yo hace un año tenía un novio que me amaba, que me las hacía parir, porque ustedes saben que me las hizo parir y saben que está muy mal lo que yo estoy diciendo en este momento, pero qué sé yo, el sentimiento de que te quieran es nada, lo re extraño, boludo, lo re extraño, porque yo sí, o sea, me re quiero con mis amigos, me amo, con mis amigos nos amamos, pero no es el mismo sentimiento, no es el mismo. Ya me van a querer. Pero igual, no sé, no estoy, es que lo peor es que digo esto y no estoy desesperada por tener novio, ¿entendés? Tipo, no es una llamada que, ay, consigamos un novio. Nunca, porque sé que eso tiene que llegar. Pero simplemente quiero que llegue. O sea, simplemente quiero que spawnee esa persona que tiene que spawnear de una vez por todas. Y me diga, hola Mai, yo sé que me estuviste esperando. Y ya sé que uno no tiene que buscar a nadie cuando está faltante de amor, porque agarra las peores cosas, y por eso yo no hago absolutamente nada al respecto, que esa es la peor parte, eso es lo que me tiene peor, que mis amigos me dicen, bueno, vos claramente querés estar de novia, ¿por qué no te hablas con chicos? Porque no quiero hablar con chicos, porque no quiero estar de novia, pero al mismo tiempo quiero que llegue mi príncipe azul de la nada, pero no quiero hablar con nadie, porque ya estoy re harta de los chabones, ya estoy re harta, me las hicieron todas este año, me hicieron todas, literal, todas, no le faltó ni una, hace faltaba que me secuestraran y me mataran, literalmente, es lo único que les faltó hacerme. Entonces es como, bueno, no quiero nada, pero al mismo tiempo, bueno, voy a ver la lasaña. Bueno, chicos, acá está la lasaña, tiene mucha pinta, sinceramente, así que yo creo que va a estar rica. Algún día voy a poder cocinar esto para otra persona más, que no sean amigos. Este video originalmente iba a ser con Once, pero mi mamá me dijo que no podía cocinar hasta la noche y Once se fue. Pero bueno, hago este video yo como para no... qué sé yo, para hablar un poco con ustedes. Tenía ganas de hablar, sinceramente, un poco. Tenía ganas de despotricar. Un poco igual extraño mi vida hace un año. Me encanta YouTube, me encanta todo lo que me trajo YouTube. Pero viste cuando a veces te frenas y decís, vale la pena. Porque qué sé yo, o sea, yo siento que me siento muy rara porque todo en mi alrededor, no necesariamente círculo cercano, pero todo mi alrededor de gente que hace YouTube y cosas así, todos es como que tienen muy claro a dónde quieren llegar. O sea, quieren estar en un programa de streaming, quieren, no sé, ser hiper mega famosos, bla. Y siento que soy la única que no quiere nada. En parte, ¿por qué estoy haciendo esto si no quiero llegar a nada? Y al mismo tiempo es como, relájate y goza. O sea, yo lo voy a seguir haciendo, aunque no quiera nada. Pero al mismo tiempo me encanta, ¿entendés? Porque no es que yo rechazo y digo, ay no, yo odio todo esto, no voy a contestar nada, me voy a hacer la famosa. Ni en pedo, yo me encanta leer comentarios. Es que me encanta esa parte. A mí me encanta YouTube como plataforma y medio que no salga de ahí. Tipo, me gustan los comentarios, me encanta todo. Obviamente me encanta que me pidan fotos y esas cosas. No me malinterpreten, amo eso porque es como una conexión muy distinta que nunca me había pasado y es muy tierna. Pero sí como, qué sé yo, el que flasheen famoso, por ejemplo, para inventarte cosas o, qué sé yo, decir que estuviste con alguien o sacarte una foto desprevenido, etcétera. Esa parte es como no, pero ya sé que es la parte negativa y que no la puedo evitar, así que estoy desvariando un poco. Pero bueno, nada, simplemente quiero amor. Esa es mi conclusión. Quiero amor y probar esa lasaña que después les voy a contar cómo está. Bueno, chicos, recién probé la lasaña y está muy rica. Está muy rica. Les juro que no les estoy mintiendo, está muy rica. Así que nada, chicos, si les gustó el video, se pueden suscribir. Yo sé que está un poco psicótico este video y debe ser la peor lasaña del mundo la que hice. Espero que les haya gustado, chicos. Seguramente este video sea un poquito corto porque no lo pude alargar mucho, sinceramente, pero nada. Me tiro un pedo. Chau, chicos, los amo, suscríbanse, únanse a miembros, que hay videos exclusivos para miembros con estos dos
precios. Así que sí, ya, suscríbanse, miembros. Y suscríbanse a mi canal si les gusta. Denle like al video si son recopados. Y si son más copados todavía, me lo pueden comentar para ayudarme con el algoritmo. Cualquier cosa me ayuda. Así que nada, las y los quiero mucho, muchísimo. En serio, lo digo. Ustedes son el amor que no tengo en este momento. Chao.